Vienes buscando señales, ¿no es así? Una lista de verificación para tranquilizar tu conciencia. Una prueba rápida para confirmar que estás en el equipo ganador y asegurarte tu pase dorado al más allá. Quieres 5 sencillos indicadores de que tu fe es genuina. Pero ¿y si te dijera que la misma búsqueda de esas señales es, en sí misma, la señal más clara de que tu fe es, muy probablemente, una farsa? Un elaborado y reconfortante mecanismo de autoengaño diseñado para protegerte de la aterradora verdad de lo que la fe real exige. Te han vendido la fe como un sentimiento cálido, una certeza inquebrantable, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Qué veneno tan dulce! La fe genuina no se siente como la paz, se siente como el terror. Es el pavor que te embarga en el silencio de las 3 de la mañana, cuando te das cuenta de la inmensa distancia entre quien eres y quien podrías ser. No es una certeza, es una apuesta. Una apuesta que haces con tu vida entera, sabiendo que las probabilidades están en tu contra un universo indiferente y tu propia y patética capacidad para la traición y la debilidad. Buscas señales externas, pero ignoras el juicio que arde dentro de ti. Quieres la aprobación de un Dios que has moldeado a tu imagen y semejanza, un Dios permisivo, tolerante y sobre todo predecible, mientras silencias la voz de la conciencia, esa astilla de lo divino incrustada en tu alma que te condena cada vez que eliges la mentira sobre la verdad, la comodidad sobre la responsabilidad. No te engañes a ti mismo, no estás aquí para una evaluación honesta, estás aquí buscando una coartada. Las señales de una fe genuina no son luces brillantes ni sentimientos de éxtasis, son cicatrices. Son las marcas dejadas por las batallas que has librado contra el dragón más temible de todos, tú mismo. Son la evidencia de que has descendido a tu propio infierno y has decidido voluntariamente empezar el arduo ascenso de vuelta a la luz, cargando con el peso de tu propia existencia. Así que olvida las listas fáciles. Lo que estás a punto de escuchar no es una confirmación, es un juicio, un espejo implacable que te obligará a confrontar la posibilidad de que todo lo que llamas fe no sea más que un castillo de naipes, listo para derrumbarse al primer soplo de la realidad. Si tienes el coraje de quedarte, podrías descubrir que no tienes ninguna de estas 5 señales. Y ese, irónicamente, podría ser el primer paso genuino de fe que hayas dado en toda tu vida. La primera señal, el pavor a tu propia conciencia. La primera y más inequívoca señal de que tu fe está empezando a ser genuina no es que sientas el amor de Dios. Es que empiezas a sentir un pavor absoluto hacia tu propia conciencia. La mayoría de la gente trata su conciencia como una molesta sugerencia, una notificación que pueden deslizar y descartar. La persona con una fe incipiente comienza a verla como lo que es. La voz de la estructura de la realidad misma, resonando dentro de su alma. Y desobedecerla se vuelve un acto de una seriedad aterradora. La fe falsa busca consuelo, la fe genuina busca la verdad. Y la verdad más inmediata y accesible que tienes es esa voz interna que te dice: no digas esa mentira piadosa, no te quedes callado ante esa injusticia, haz el trabajo que has estado posponiendo, pide perdón a esa persona que heriste. Es una brújula interna, y una fe real es el compromiso de seguir esa brújula, incluso si te dirige directamente hacia una tormenta. ¿Recuerdas a Pedro negando a Cristo 3 veces? La historia dice que después lloró amargamente. Ese no es el llanto de la tristeza, es el llanto del horror. El horror de haberse visto a sí mismo en su totalidad, de haber escuchado la voz de su propia lealtad y haberla traicionado conscientemente por cobardía. Es el momento en que se dio cuenta de su propia y monstruosa capacidad para el mal. Ese llanto amargo, esa confrontación con la propia traición, es un acto de fe más genuino que todas las audaces proclamaciones que hizo antes. La fe fraudulenta te enseña a racionalizar tus faltas. Dios sabe que soy humano, la gracia lo cubre todo. Es un cheque en blanco para la mediocridad. La fe genuina te hace insoportablemente sensible a tus propias faltas. Cada pequeña mentira, cada acto de pereza, cada pensamiento resentido se siente como una grieta en los cimientos del cosmos. No porque temas el castigo de un Dios externo,
sino porque entiendes que estás corrompiendo tu propio ser, dañando tu propia alma. Así que pregúntate, ¿cómo tratas a tu conciencia? ¿Es tu guía o tu molestia? ¿La confrontas en el silencio o la ahogas con ruido y distracciones? Si no te estremece la idea de traicionarte a ti mismo, si no sientes el peso existencial de tus pequeñas deshonestidades cotidianas, entonces tu fe, por muy ruidosa que sea, es un címbalo que retiñe, una cáscara vacía. La primera señal es el temor y temblor, no ante Dios, sino ante la voz de Dios dentro de ti. Este pavor no es paralizante, es movilizador, es el combustible que te impulsa a buscar la alineación, es la dolorosa conciencia de la enfermedad que te motiva a buscar la cura. Una fe que no te hace profundamente consciente de tu propia pecaminosidad, de tu propia capacidad para errar el blanco, no es fe en absoluto, es arrogancia disfrazada de piedad. La segunda señal, la confrontación con tu monstruo interior. La segunda señal de una fe genuina es que has dejado de intentar ser una buena persona. En su lugar, has reconocido que eres un monstruo y has decidido voluntariamente ponerlo bajo control. La cultura moderna y la religión superficial te enseñan a negar tu sombra, a reprimir tus impulsos oscuros, a pretender que no tienes dentro de ti la capacidad para una crueldad, un resentimiento y una malevolencia verdaderamente abismales. Esto te hace inofensivo, pero no bueno. Ser inofensivo es una limitación, no una virtud. Una persona buena no es alguien que no puede hacer daño. Una persona buena es alguien que es absolutamente capaz de hacer un daño terrible, que lo ha contemplado, que ha mirado a su Caín interior a los ojos y ha decidido conscientemente no actuar desde ese lugar. Ha integrado a su monstruo. Lo tiene encadenado no porque el monstruo no exista, sino porque él ha elegido ser su amo. La fe genuina te obliga a hacer un inventario honesto de tu propia oscuridad. Te hace preguntarte, ¿bajo qué circunstancias me convertiría en un guardia de un campo de concentración? ¿Qué nivel de resentimiento me llevaría a traicionar a mi mejor amigo? ¿Cuánta amargura me haría desear activamente el mal a otros? Si esas preguntas te parecen absurdas o exageradas, es porque tu fe es una fantasía ingenua que no ha sido probada por el fuego de la autorreflexión real. La historia de la tentación de Cristo en el desierto es el arquetipo de esto. Cristo no repele al diablo negando su existencia o sus ofertas. Lo confronta, escucha sus argumentos, que son seductores y lógicos, y los refuta con un principio superior. No huye del mal, lo enfrenta y lo domina con el logos. Esa es la plantilla. Tienes que ir a tu propio desierto y tener una conversación honesta con tu propio demonio interno. La fe falsa crea personas que son débiles, juiciosas y fáciles de manipular, porque al no reconocer su propia capacidad para el mal, la proyectan constantemente en los demás. Ven demonios en todas partes, excepto en el espejo. La fe genuina crea individuos que son peligrosos, pero controlados. Son humildes porque saben de lo que son capaces. Son compasivos porque ven su propia oscuridad reflejada en las faltas de los demás. Así que la segunda señal no es la ausencia de malos pensamientos, es la presencia de una guerra civil dentro de tu alma y el hecho de que estás luchando del lado correcto. ¿Has aceptado tu potencial para ser un tirano? ¿O sigues jugando el papel del cordero inocente? Si no te has enfrentado a tu propia capacidad para el infierno, nunca podrás aspirar genuinamente al cielo. Simplemente estarás flotando en un limbo de autoengaño. Este conocimiento de tu propia monstruosidad no te hace cínico, te hace sobrio, te da una profunda apreciación por las reglas, por la ética, por la tradición, porque entiendes que son las delgadas barreras que nos protegen del caos que todos llevamos dentro. Te vuelves un defensor del orden no por ingenuidad, sino por un conocimiento íntimo y aterrador de la alternativa. La tercera señal, la búsqueda voluntaria de cargas más pesadas. La tercera señal de que tu fe está volviéndose real es una inversión perversa de tus oraciones. Dejas de pedirle a Dios una vida más fácil y empiezas a pedirle la fuerza para soportar una más difícil. Dejas de rezar para que te quiten la cruz y empiezas a construir unos hombros más fuertes para poder cargarla e incluso para ayudar a otros con las suyas. La fe falsa busca la comodidad, la fe genuina busca la responsabilidad.
Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de sufrimiento y malevolencia. Un cristiano con una fe superficial ve esto y dice: Dios, por favor, arregla esto. Un cristiano con una fe genuina mira el mismo desastre y se pregunta: ¿qué parte de este desastre es mi responsabilidad asumir? ¿Qué carga puedo levantar voluntariamente para reducir el infierno en el mundo, aunque sea por un margen infinitesimal? Esta es la diferencia fundamental entre una mentalidad de víctima y una mentalidad de héroe. La fe fraudulenta fomenta el victimismo. Te enseña que si tienes fe, Dios te protegerá, te bendecirá con salud y riqueza y allanará tu camino. Cuando eso inevitablemente no sucede, te sientes traicionado y resentido. La fe genuina, por otro lado, te dice que la vida es sufrimiento y que tu vocación es enfrentar ese sufrimiento voluntariamente. No es una promesa de rescate, es un llamado a las armas. Piensa en Moisés. Podría haberse quedado como un príncipe en Egipto, en una vida de lujo, pero la voz de su conciencia lo llamó a asumir la carga inimaginable de liberar a su pueblo. Su vida se volvió infinitamente más difícil, llena de quejas, rebeliones y 40 años en el desierto, pero se volvió infinitamente más significativa. Esa es la elección que una fe real te presenta: comodidad sin sentido o sufrimiento con propósito. Así que examina tu actitud hacia la dificultad. ¿Huyes de ella? ¿La maldices? ¿O la ves como una oportunidad? Cuando te enfrentas a un problema en tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad, tu primer instinto es quejarte o preguntar qué puedes hacer. La señal de una fe auténtica es que empiezas a sentirte atraído por los problemas. Te conviertes en un solucionador de problemas, un portador de cargas, un agente de orden. Esto no es masoquismo, es el descubrimiento de la verdad psicológica más profunda. El significado que sostiene el alma humana contra la tragedia de la vida no se encuentra en la felicidad, sino en la adopción voluntaria de la responsabilidad. La alegría es el subproducto inesperado que encuentras cuando te olvidas de buscarla y te dedicas a levantar la carga más pesada que puedes encontrar. Si tu fe te está haciendo más débil y más dependiente, es falsa. Si te está haciendo más fuerte, más resiliente y más responsable, estás en el camino correcto. La fe genuina te transforma de un niño que exige ser cuidado en un padre que asume el cuidado del mundo. Es un cambio de postura fundamental ante la existencia y es una de las señales más claras de que algo real está sucediendo dentro de ti. La cuarta señal: el peso insoportable de tus palabras. La cuarta señal es que tus palabras empiezan a adquirir un peso aterrador. Te vuelves dolorosamente consciente de que el lenguaje no es una herramienta para describir la realidad, sino la herramienta con la que se construye la realidad. Dejas de hablar a la ligera. El chisme, la exageración, la ironía cínica, las promesas vacías, todo ello empieza a sentirse como un veneno. El logos, la palabra divina, se convierte en un ideal que intentas encarnar con un cuidado y una precisión quirúrgicos. La fe falsa es ruidosa, se manifiesta en clichés, en eslóganes, en testimonios grandilocuentes y en debates teológicos inútiles. Es un intento de usar las palabras para manipular a Dios y a los demás, para señalar la propia virtud. La fe genuina a menudo es silenciosa, y cuando habla, elige sus palabras con un cuidado infinito, porque entiende que cada palabra falsa crea un pequeño desgarro en el tejido del ser. Comienzas a practicar lo que dices y a decir solo lo que estás dispuesto a practicar. Tu sí se convierte en un sí inquebrantable y tu no en un no firme. La gente empieza a notar que cuando dices que harás algo, lo haces. Tu palabra se convierte en tu vínculo no solo con los demás, sino con la realidad misma. Y esto te da un poder inmenso, pero también una responsabilidad aplastante. La consecuencia de esto es que a menudo te encontrarás en conflicto con el mundo. El mundo funciona a base de mentiras piadosas, de verdades a medias, de eufemismos y de lenguaje ideológico diseñado para ocultar la verdad en lugar de revelarla. Tu negativa a participar en este juego te hará impopular. Te acusarán de ser rígido, de no saber seguir la corriente.
Te verás obligado a decir verdades incómodas en situaciones en las que todos los demás prefieren la comodidad de la falsedad. Piensa en los profetas del Antiguo Testamento. Su trabajo no era predecir el futuro, era decir la verdad más profunda y desagradable al poder en el presente. Su fe se manifestaba en su discurso, un discurso que les costaba la comodidad, la seguridad y a menudo la vida. La autenticidad de su fe se medía por el precio que estaban dispuestos a pagar por sus palabras. Así que la cuarta señal no es que hables más de Dios, es que te vuelves obsesivamente honesto y preciso en todo tu discurso. Valoras la verdad por encima de la aceptación social, de la armonía grupal y de tus propios sentimientos. Descubres que la verdad es el agente ordenador supremo y la mentira es el agente del caos. Si tu fe no ha transformado radicalmente tu relación con el lenguaje, si tus palabras siguen siendo baratas, descuidadas e irresponsables, entonces es muy probable que tu fe sea solo una idea en tu cabeza, no una realidad encarnada en tu ser. La fe genuina se vive en la punta de la lengua. La quinta señal, la evidencia innegable de orden a tu alrededor. La quinta señal de una fe genuina es la más empírica y por tanto la más difícil de falsear, el fruto, la evidencia. Jesús lo dijo claramente: por sus frutos los conoceréis. No por sus palabras, no por sus sentimientos, no por sus creencias declaradas, sino por los resultados tangibles de sus vidas. Una fe genuina es como un árbol sano, inevitablemente produce buenos frutos. Si tu vida, después de años de profesar la fe, sigue siendo un jardín de maleza caótica, es porque el árbol está enfermo o muerto. ¿Y cuál es ese fruto? No es necesariamente la riqueza material o el éxito mundano. El fruto es el orden. La fe genuina es una fuerza que lucha contra la entropía. Es un principio ordenador. Por lo tanto, la primera evidencia debería estar en el dominio más inmediato que controlas: tu propia vida. ¿Está tu habitación en orden? ¿Están tus finanzas bajo control? ¿Cuidas tu salud física? ¿Estás desarrollando tus habilidades y tu competencia? Si no puedes imponer orden en tu propio escritorio, es una arrogancia ridícula pensar que tienes una relación ordenada con el creador del cosmos. Una vez que el orden se establece en ti, inevitablemente comienza a extenderse hacia afuera. ¿Cómo son tus relaciones familiares? ¿Eres una fuerza de paz, de responsabilidad y de reconciliación? ¿O eres una fuente de drama y conflicto? Un individuo con una fe genuina mejora los sistemas en los que participa, hace que su familia sea más fuerte, su lugar de trabajo más productivo y honesto, y su comunidad más cohesionada. La fe falsa es abstracta y etérea. Se vive en la cabeza, en las emociones del domingo por la mañana. La fe genuina es brutalmente práctica y terrenal. Es una herramienta para construir, para reparar, para ordenar. Es la fe de un carpintero, no la de un filósofo de sillón. Así que esta es la prueba definitiva. Mira a tu alrededor. Mira tu vida como si fueras un extraño. ¿Qué ves? Ves un aumento constante, aunque sea lento y difícil, del orden, la responsabilidad, la competencia y la belleza. ¿O ves un patrón de caos, de excusas, de relaciones rotas y de potencial desperdiciado? La fe no es una excusa para tu desorden. Es la inspiración y la disciplina para arreglarlo. Si tu fe no está produciendo un orden tangible y verificable en tu vida y en la vida de quienes te rodean, entonces no te engañes, no es fe, es un hobby. Es una historia que te cuentas para sentirte mejor. La prueba de la fe no está en el cielo, está aquí, en la tierra, en los detalles concretos y a menudo mundanos de tu existencia cotidiana. Y la realidad es el juez más implacable de todos. Así que ahí las tienes. Las 5 señales. No una lista de verificación reconfortante, sino 5 espejos implacables. El pavor a tu conciencia. La confrontación con tu monstruo interior. La búsqueda de cargas más pesadas. El peso de tus palabras. Y el fruto innegable del orden. ¿Cómo te ha ido en el juicio? Si has sido honesto, es probable que te sientas expuesto, quizás incluso desolado. Bien, ese sentimiento de insuficiencia no es una condena, es el principio de la humildad.
Y la humildad es el suelo fértil donde la fe genuina puede, por fin, echar raíces. Deja de buscar señales. Empieza a crear cicatrices. Deja de anhelar sentimientos. Empieza a asumir responsabilidades. La fe no es algo que tienes, es algo que haces. Es la decisión diaria de elegir el camino arduo del orden sobre el sendero fácil del caos. Es la apuesta de que vivir una vida de verdad y responsabilidad, a pesar del dolor y el sacrificio, es la única forma de existencia que vale la pena. El mundo no necesita más creyentes, necesita más encarnaciones. Necesita individuos tan íntegros y responsables que se conviertan en pilares en medio de la tormenta. Individuos cuya fe no se proclama con la boca, sino que se demuestra con la solidez de sus vidas, con la fiabilidad de sus palabras y con el orden que generan a su alrededor. La ironía final es esta: cuando dejas de preocuparte por si tu fe es genuina y te dedicas por completo al trabajo de ordenar tu propia alma, de decir la verdad y de cargar tu cruz, un día te despertarás y te darás cuenta de que la pregunta ya no importa, porque tu vida misma se habrá convertido en la respuesta, tu existencia se habrá convertido en la señal innegable. Si esta autopsia de la fe ha removido algo dentro de ti, no lo dejes como una mera reflexión intelectual, conviértelo en acción. Suscribirte a este canal es tu compromiso para continuar este arduo viaje de autoexamen. Comparte este video no como un sermón, sino como un desafío para alguien que sabes que está atrapado en la superficialidad. Y atrévete a ser vulnerable en los comentarios. ¿Cuál de las 5 señales te reveló la mentira más grande que te estabas contando? Activa las notificaciones. Cada video es un paso más profundo en el desierto de lo real. El algoritmo ahora te presentará otro video. No es una casualidad. Es el siguiente desafío en tu camino. Haz clic. La fe no es un destino seguro. Es una aventura peligrosa y apenas está comenzando.